Buenas noches, estas son las noticias. Hoy lunes 9 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Vicepresidente de la República Angelino Garzón invitó a las FARC y al ELN a firmar acuerdos de paz antes que finalice el año. En un nuevo comunicado, las FARC reafirmaron voluntad de reunirse con una comisión del Congreso de la República en Cuba para discutir referendo por la paz. Pacto Nacional Agropecuario firmado en las últimas horas permitió el levantamiento del paro en varias zonas del país. Gloria Barreto, la mujer que defendió a miembros del ESMAD en las pasadas protestas del 29 de agosto, recibió un reconocimiento por parte de la Policía Nacional por su valerosa acción. Cupo de endeudamiento de Bogotá fue aprobado por más de 3 billones de pesos. Los recursos serán destinados a mantenimiento de vías, adecuación de colegios y movilidad. Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, podría perder su investidura. Esto por presunta participación en los hechos que rodearon la entrega irregular de contratos del sector de la salud en Bogotá. Partido de la U analiza nombres para escoger su próximo presidente. El anuncio se da luego de la ratificación del ministro de Industria y Comercio, Sergio Díaz Granados, en el gobierno Santos. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Comenzó en firme la puesta del Pacto Nacional Agropecuario, firmado en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y líderes campesinos que permitieron el levantamiento del paro nacional. Revisar los precios de los insumos, rebajar a cero los aranceles, dar tratamientos especiales en los futuros acuerdos comerciales, son algunas de las medidas que comenzarán a regir y nuestros mares, y hasta el último centímetro de nuestro territorio, sin desmayar un solo minuto. Y seguiré cumpliendo fielmente con nuestra Constitución, tal como lo juré ante Dios y lo juré ante ustedes, con todo el compromiso, con todo el esfuerzo, con toda la contundencia. Buenas noches. La Policía Nacional, en cabeza de su director Rodolfo Palomino, hizo un reconocimiento en las últimas horas a la señora Gloria Barreto, quien en un acto valeroso defendió en las pasadas protestas del 29 de agosto en Bogotá a miembros del ESMAD que fueron atacados por manifestantes. Ante los altos mandos de la Policía Nacional, el director general Rodolfo Palomino condecoró y nombró madrina de la Fuerza Pública a la señora Gloria Inés Barreto, quien se interpuso entre manifestantes que el pasado 29 de agosto tiraban piedras y ladrillos a integrantes del ESMAD en el marco del paro agrario. Como una figura puesta, como ella misma nos lo ha dicho, por Dios en ese lugar, expone su aparente frágil condición humana para, con sus brazos extendidos, simulando, evocando la extensión de los brazos de Jesucristo en la cruz, aparece doña Gloria Inés protegiendo a esos policías. El general Palomino relató el valor de doña Gloria para defender a la institución. Por su parte, doña Gloria agradeció el homenaje que le rindió la policía y la entrega de la placa de reconocimiento escudo de la Policía Nacional y la estatuilla Mujer, Policía y Niño. Dijo además que volvería a defender a la fuerza pública de ser necesario. Maravillosamente feliz, realizada como madre, como mujer, como
Gracias a Dios por haberme usado, por me seguirá usando el resto de mi vida, porque es mi anhelo, es mi profesión, la oración, lo haré, lo seguiré haciendo con más fervor. De esta manera, esta ciudadana se distinguió por ser una valerosa mujer y se convirtió en un orgullo para la institución por ser capaz de exponer su integridad y manera para proteger a los integrantes de la policía. ¡Qué orgullo para Colombia!, manifestó el general Palomino. Hoy se cerró la licitación del contrato para el suministro de alimentos en las cárceles del país. Se conoció que este fue suscrito por más de 200.000 millones de pesos. Con ello, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios pretende garantizar un adecuado servicio a los reclusos frente a este tema. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios reanudó la licitación para suministros de alimentos en las cárceles del país. Hoy se surtió el acta de cierre de la licitación pública número 03 de 2013 y se dio apertura a las propuestas presentadas dentro del trámite del proceso. Proceso que se había aplazado por 15 días para asegurar la transparencia y la pluralidad en los aferentes de la licitación. El proceso se suspendió para obtener un concepto de la entidad competente sobre la aplicación de los tratados de libre comercio y con el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso licitatorio. El proceso estuvo y está acompañado y apoyado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, debido a que el valor del contrato es de alrededor de 297.000 millones de pesos, monto que implica proceso vigilado por los organismos de control. Estamos hablando de cerca de 267.000 millones de pesos para la ejecución del contrato del servicio de alimentación a los internos de los establecimientos de reclusión del orden nacional hasta aproximadamente el mes de junio de 2014. La adjudicación del contrato se hará en los primeros días del mes de octubre del presente año y la ejecución se hará hasta junio o julio del 2014, que es lo que se tiene presupuestado. Todo esto gracias a un estudio realizado por la Universidad Nacional. El costo de la ración obedece a un estudio realizado por la Universidad Nacional que contempló todas las variables que comprenden la prestación de este servicio y oscila entre 7.000 y 8.500 pesos. Los centros reclusorios se han distribuido en 26 grupos con el propósito de garantizar el servicio a nivel nacional y de manera integral, pues lo que busca esta licitación es que los derechos de los reos sean respetados. Un mensaje de total tranquilidad frente al respeto de los principios de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia y economía dentro de este tipo de procesos. Nos hemos tomado el tiempo necesario para garantizar que todos los posibles proponentes presenten de manera seria y eficiente cada una de sus propuestas. Solo resta esperar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios revise las propuestas de los participantes en dicha licitación y se seleccione a aquellos que tengan la capacidad de prevalecer los derechos de los reclusos. En lo que va corrido de este año, 37 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país por grupos al margen de la ley. Las mujeres y líderes de restitución de tierras son quienes encabezan la lista. El Valle del Cauca y Antioquia presentan el mayor índice de violencia. En el día en el que se conmemora los derechos humanos en el país, se entrega un balance con la situación actual de las personas que trabajan para tal fin. Y los resultados que se tienen son preocupantes, pues durante el primer semestre de 2013 se han asesinado a 37 personas. En comparación con las cifras del año anterior, se encuentra un incremento del 27%. Las mujeres y las personas que defienden la restitución de tierras han sido las principales víctimas. La situación de defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo motivo de preocupación para las organizaciones colombianas e internacionales. Si se compara 2012 con 2011, en el año 2012 hubo un 49% más de agresiones con respecto al año anterior. En cuanto a las regiones del país que más han sufrido el flagelo de amenazas y asesinatos en contra de los defensores de los derechos humanos, se encuentra el departamento del Cauca con 7 líderes asesinados, seguidos por Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Córdoba, Bogotá, Nariño, Cauca, entre otros. Frente a los responsables se considera que los grupos paramilitares encabezan la lista de agresores. Los defensores y las defensoras están a lo largo y ancho del país, son dirigentes de organizaciones campesinas, de
organizaciones indígenas y afrocolombianas, de organizaciones de mujeres, de las comunidades LGBTI, de organizaciones de reclamantes de tierra. Hay presencia de defensores y defensoras en todo el país. La violación de los derechos de los defensores no es la única preocupación de las ONG que trabajan en este aspecto, pues se encuentra que actualmente Colombia tiene una posición de desprestigio mundial en el ámbito de derechos humanos y es el país con el mayor número de víctimas de minas antipersonas en el mundo, además de ser el tercero con mayores cifras de desplazados internos, después de Sudán y la República del Congo. Congresistas del país continúan recibiendo primas que habían sido suspendidas por parte del Consejo de Estado. Aunque el alto tribunal ordenó esta medida hace más de 6 meses, el beneficio, que asciende a 6 millones de pesos cada uno, sigue siendo recibido a la fecha por los parlamentarios. La prima de localización nace del artículo 4 del decreto 801 de 1992, que le permite a los congresistas gozar de una prima de salud y salarial que equivale al 10% de su asignación de ingresos. La seccional segunda ya se había pronunciado sobre el mismo decreto al dejar sin efecto la cancelación de la prima de localización y vivienda de los legisladores que acreditaran no tener residencia en Bogotá. Hace 6 meses el alto tribunal ordenó suspender la prima de localización, que asciende a 6 millones de pesos para congresistas que viven en Bogotá, orden que no ha sido revocada por el Congreso ni por el gobierno, pues estas primas continúan siendo recibidas por los congresistas. Las direcciones administrativas del Senado y Congreso no pueden dejar de pagar dichas primas, hasta tanto no haya una decisión administrativa del gobierno nacional con respecto al tema. Mientras tanto, los parlamentarios que viven en la capital seguirán recibiendo los 6 millones de pesos mensuales correspondientes a la prima de localización, a la cual desde febrero pasado no tienen derecho, y a la prima de salud, la cual recibe la misma orden y asciende a 1.600.000 pesos. Por el momento el Congreso está a la espera de una notificación y acciones del Ministerio de Hacienda para poder proceder a dejar de pagar estas primas. El Consejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento para la ciudad, dando vía libre a obras que superan los 3 billones de pesos, los cuales serán invertidos en vías, movilidad, adecuación de colegios, entre otros sectores. Se espera que los procesos de licitación inicien el próximo mes y dar así ejecución oportuna a estos recursos. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, celebró la aprobación del proyecto de cupo de endeudamiento por parte del Consejo Distrital, 3.8 billones de pesos que se irán utilizando gradualmente. Hoy ya tenemos aprobado el cupo de endeudamiento por 3.8 billones de pesos, que están dirigidos 800.000 a la primera línea del metro pesado, recursos que serán utilizados en el año 2015, y 3 billones para infraestructura en movilidad y en educación, que serán utilizados desde ahora hasta el final del gobierno. Además de recursos para la construcción de la primera línea del metro, los dineros se piensan utilizar en cables aéreos para Ciudad Bolívar y San Cristóbal, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá, 20 obras viales en Suba y Bosa, el reforzamiento de 40 colegios e inversión en infraestructura y salud. Aprobado el cupo, sigue la sanción del acuerdo, eso lo hace el alcalde, no debería demorarse más allá de 8 días. Inmediatamente después de sancionar el acuerdo, tenemos que sentarnos con el gobierno nacional para que nos entregue el aval con el cual el gobierno nacional dice que podemos sentarnos a negociar con los organismos crediticios y firmar algún convenio de crédito. Se espera que algunas de las obras proyectadas con el cupo de endeudamiento se inician en el mes de octubre. Sin embargo, en su mayoría comenzarán en febrero y marzo, ya que los recursos entrarán al presupuesto de la ciudad en la medida en que se vayan aprobando los diferentes proyectos. Tenemos que sentarnos con el IDU a organizar el cronograma para saber qué obras pueden comenzar proceso licitatorio este año y cuáles tendrán proceso licitatorio el año entrante. Por lo pronto será un año intenso de iniciar procesos licitatorios, iniciar y concluir procesos licitatorios. 2.5 billones de pesos serán destinados en obras de movilidad para la capital del país, 489.000 millones de pesos para la salud, educación y parques, junto con 800.000 millones de pesos para la primera línea del metro pesado. En los próximos días será radicada una demanda de pérdida de investidura en contra del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, así como del senador del partido de la U, Roy Barreras, por su presunta participación en los hechos que rodearon la entrega irregular de contratos del sector de la salud en la ciudad de Bogotá. La acción será interpuesta ante el Consejo de Estado,
por el abogado Saúl Villar, quien considera que los congresistas habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses para beneficios propios y para terceros. Los principales argumentos son las declaraciones del exsecretario de Salud Distrital, Héctor Zambrano, a la Fiscalía General sobre los beneficios que durante la administración del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, estos habrían recibido. El secretario de Planeación del municipio de Gigante Huila fue sorprendido manejando su vehículo en estado de embriaguez tras ser detenido por la policía de tránsito del lugar. El hombre, identificado como Sebastián Antonio Quintero, iba acompañado de una mujer que trató de persuadir a las autoridades, pero su estado de alicoramiento le impedía comunicarse correctamente. Según estas, el funcionario presentaba grado 2 de embriaguez y está a la espera de solucionar su situación actual, ya que fue inmovilizado su vehículo. En Cali, un joven amaneció muerto el sábado tras salir con un amigo de festejar el triunfo de Colombia sobre Ecuador el pasado viernes. El primer informe reveló que ambas personas se habrían intoxicado con licor. Sin embargo, las declaraciones del adolescente que sobrevivió afirman que no ingirieron licor de ese día, sino que consumieron un polvo blanco. El día de mañana se conocerá el resultado de la necropsia del joven. Tras el arroyo ocasionado por la fuerte lluvia el pasado viernes en Barranquilla, la alcaldía distrital trabaja en un proyecto que ayudará a solucionar dicho problema. El proyecto consiste en construir canales de alcantarillado fluvial en diversos túneles que capten el agua y así restablezcan el orden. La inversión será de aproximadamente 300.000 millones de pesos. El otorgamiento de 600 millones de dólares a Colombia por parte del Banco Mundial constituye una noticia positiva. El anuncio contempla la mejora en la equidad fiscal, territorial y de género definidas en el Plan Nacional de Desarrollo del país con el fin de lograr una reducción significativa de la desigualdad dentro de los próximos años. El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se define como fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Por esta razón, Colombia recibe 600 millones de dólares otorgados como crédito por dicha entidad. Lo que se pretende con el préstamo es ayudar al gobierno a mejorar la equidad fiscal, territorial y de género a través de las acciones específicas definidas en el plan de desarrollo. Este crédito fue aprobado gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno, como lo es la conocida reforma tributaria, que tiene gran relevancia en términos de equidad, que es lo que busca apoyar el Banco Mundial. El dinero se destinará a 6 áreas claves para el gobierno Santos, entre ellas una política de administración tributaria más progresiva, el aumento interregional y la capacidad de los gobiernos subnacionales. Por otro lado, está mejorar la formalización del gasto social en adulto mayor, la capacidad del gobierno para atender a mujeres víctimas de la violencia, mayor transparencia en la información del presupuesto público, mejorar el monitoreo de la pobreza, entre otros indicadores sociales. Con esto se espera que haya un crecimiento sostenible e igualdad de oportunidades, ya que estos son factores importantes para alcanzar la prosperidad compartida y reducir la pobreza extrema. Finalmente, el gobierno tiene la expectativa de poder lograr que las regiones del país tengan acceso a todos los recursos, esto a partir de la distribución de regalías necesarias para cada departamento y municipio. El juez que lleva el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC deberá definir si acoge la petición que hizo la defensa del señalado en una audiencia anterior de decretar la nulidad del proceso. El apoderado de Restrepo argumentó que la Fiscalía cometió posibles errores al trasladar el caso del sistema judicial antiguo al nuevo sistema penal acusatorio oral. De acuerdo con el abogado, al haber hecho este cambio, la Fiscalía dejó de investigar situaciones que podrían demostrar en el juicio que el excomisionado fue víctima y no victimario, lo que presumiría, por esta razón, se le violó el debido proceso. Restrepo es señalado por el ente acusador por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, peculado y tráfico de armas. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre.
Llegó el momento de seleccionar las 10 experiencias Colciencias 2013. Ingresa a www.acienciacierta.gov.co antes del 23 de septiembre. Y selecciona la mejor experiencia de los colombianos en relación con el agua como recurso vital. Tu voto decidirá las mejores experiencias. ¡Vota ya! A Ciencia Cierta, la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación de Colciencias. Para construir un país justo. Yo soy cafetero beneficiario del programa PIC, programa de protección al ingreso cafetero. Vendí mi café, presenté la factura, que estaba mi nombre al comité de cafeteros y ellos me ayudaron con el pago. A mí me pagaron muy fácil, directamente en mi cuenta bancaria. A mí me consignaron y me hicieron la cafetera inteligente y después consulté mi saldo en el extracto mensual. Para mí el PIC fue fácil, ágil y transparente. Además me enviaron un mensaje al celular confirmándome el pago. Decidí cobrar el PIC de forma inmediata. Así puedo contar con mi plata para invertir en mi finca cafetera y en mi familia. Actualice la información de su finca en la base de datos SICA y nunca preste su cédula cafetera. El gobierno y la federación sí cumplen. Estamos transformando a Colombia. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presenta los indicadores económicos. VR 207,8313. TTF efectivo anual 4,09%, trimestre anticipado 3,99%. Petróleo viernes $110.23, hoy $108.99. Tasa representativa del mercado 1.946 pesos con 6 centavos, bajó 1,93. Euros 2.571 pesos con 35 centavos, $1 con 32. Café viernes, $1 con 13 centavos, hoy $1 con 14 centavos. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presentó los indicadores económicos. ¿Dónde consigo la plata para la nevera? ¿Dónde consigo la plata para la nevera? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya sé! Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas. Te lo aprobamos cuando lo necesites. El mismo día en que lo pides, al día siguiente, en 2 días, tú decides. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Val. Las FARC ratificaron en un último comunicado la intención de reunirse con los partidos políticos y una delegación del Congreso, incluida la Unión Patriótica, para debatir los alcances del mecanismo de refrendación del proceso de paz. Esto en medio de la nueva ronda de negociaciones que discute la lucha contra el narcotráfico. Hoy se conoció ante la opinión pública el comunicado de las FARC, donde mencionan el nuevo ciclo de diálogos que adelantan con el gobierno nacional. Mencionan la importancia y la necesidad de volver al orden de la agenda con los acuerdos que se habían pactado en un principio. Asimismo, en su comunicado las FARC manifiestan su desacuerdo con la elección del ministro de Agricultura, pues consideran que la situación del agro colombiano no va a mejorar con esta nueva administración, ya que señalan a Lizarralde como el responsable de la acumulación de tierras baldías mediante trucos y simulaciones jurídicas. Asimismo, mencionan el desacuerdo que tienen con el gobierno nacional luego de iniciar ante el Congreso de la República el proyecto de ley para cambiar las normas de votación de los posibles acuerdos a los que se lleguen en los diálogos. Pese a esto, ratifican su interés de reunirse con un grupo de congresistas de diferentes partidos, quienes viajarían a La Habana, Cuba, para debatir los alcances de los mecanismos de refrendación que deje el proceso de paz. Como dato nuevo, se conoció que dentro de la posible comisión que viajaría a La Habana se encuentra la Marcha Patriótica. Esto después de que le fuera devuelta la personería jurídica a este partido político. En el ciclo que se inició hoy se abordará el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. El Congreso de Estados Unidos revisará varias solicitudes, incluyendo un posible ataque militar a Siria este lunes a regresar a trabajar luego del receso del verano.
Otros asuntos pendientes que los congresistas tienen que analizar son el presupuesto federal, las leyes de inmigración y el límite de la deuda nacional. La semana pasada, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución que autorizaría al presidente Obama un uso limitado y específico de la fuerza militar en Siria. También se limita una intervención militar de 90 días e impide el empleo de tropas del país en territorio sirio. El gobierno lo que quiere es poner como una pantalla, una tela para poder dar una solución a tantas personas ilegales que hay en este país. Realmente es preocupante la situación, porque realmente un ataque, un conflicto no solucionaría la situación entre ambos países. La Cámara de Representantes votará en estos días sobre esta medida, pero las probabilidades de que se apruebe son menores que en la Cámara Legislativa. Asimismo, la Cámara Alta, donde la mayoría de sus miembros son demócratas, está opuesta a una intervención militar. Bueno, que es de preferencia es darle luz verde a la reforma inmigratoria, haciendo un tratando, ¿no?, de conversar para que no haya conflicto, guerra, más que todo para evitar las muertes. La muerte de los soldados, de la familia, o que sea combatido a este país. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, un llamado para que las FARC y el ELN firmen acuerdos de paz antes que finalice este año. Fue la consigna del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, durante el día de hoy. Esto se da luego del último comunicado del ELN, en el que solicitan que en Colombia se realice una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy el vicepresidente Angelino Garzón dijo que el gobierno nacional espera los diálogos con la guerrilla del ELN en los próximos días, en un lugar diferente a Cuba, donde se adelanta ya un proceso de paz con las FARC. El gobierno nacional se mantiene firme en el propósito de buscar la paz para Colombia. Buscar la paz para Colombia dialogando con los ilegales. Claro, el gobierno está dialogando en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y pretende dialogar en los próximos días con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en un sitio diferente a La Habana, Cuba. El gobierno ha tomado la decisión de no mezclar peras con manzanas. Por otro lado, hizo un llamado de atención a los grupos guerrilleros para que lleguen lo más pronto posible a un acuerdo con el actual gobierno y se llegue a un proceso de paz por la vía legal. ¿Qué le estamos pidiendo a la guerrilla de las FARC y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional? Le estamos pidiendo, tomen la decisión este mismo año de firmar el acuerdo de paz que ha propuesto el gobierno nacional a estas guerrillas. Tomen esa decisión. Yo sé que lo más revolucionario en Colombia no es hacer la guerra, lo más revolucionario en Colombia es hacer la paz. Asimismo, aseguró que es importante alternar los tiempos para que se puedan firmar los acuerdos de paz al tiempo. Por otra parte, el ELN pide que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente para poder llegar a un acuerdo prontamente con el gobierno del presidente Santos. La Corte Constitucional abordará la acción de tutela interpuesta por la ex senadora Piedad Córdoba para que se revoque la inhabilidad y destitución en su contra por 18 años para poder ejercer cargos públicos por sus presuntos vínculos ilegales con las FARC, tal como quedó establecido por la Procuraduría en los computadores de alias Raúl Reyes. La acción de tutela ya había sido estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que le concedieron la razón al Ministerio Público. La Procuraduría ha indicado que la dirigente de Marcha Patriótica se extralimitó en su labor como mediadora. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Con la creación de una plataforma de red de mentores,
varias empresas de la capital se han unido para brindar una mayor capacitación empresarial gratuitamente para impulsar así el desarrollo económico del país. Adriana Montenegro, jefe de creación de la Cámara de Comercio de Bogotá, habló del emprendimiento empresarial que actualmente se ha ido consolidando en el país y que presenta nuevas ideas de empresa. Donde no es suficiente el conocimiento o el entrenamiento que uno puede dar a los emprendedores, sino también el conocimiento que da desde la experiencia. ¿Sí? Se van a vincular a esta iniciativa empresarios que tengan un recorrido, que sean reconocidos en el sector. Las personas que aún no inician sus proyectos o que tienen dudas sobre los mismos, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, pueden acceder a los beneficios de la red de mentores que ayudará a esclarecer sus dudas y a proyectarse hacia el futuro. Estas actividades son para Bogotá y los municipios donde la Cámara tiene cobertura. En total son 59 municipios, se están atendiendo cerca de 20.000, 21.000 personas, 15.000 de ellas son emprendedores. Para Montenegro, esta red ayudaría a los colombianos que pretendan crear empresas de una manera organizada y eficiente. Dijo además que los colegios que tengan proyectos de liderazgo podrán beneficiarse de igual manera, siempre y cuando estén avalados por las autoridades de los mismos. La población más vulnerable del país es una de las prioridades del Banco de Alimentos de Bogotá, de donde se benefician jóvenes, niños y ancianos de los estratos bajos. En conjunto con programas de asistencia social de universidades de la capital, hoy estas personas reciben apoyo nutricional y de educación, mejorando así su calidad de vida. 13 años de entrega vulnerable de la capital colombiana viene adelantando el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá. Más de 24 universidades de la capital decidieron hacer cambios y no ser integrantes de uno de los mayores problemas, y es la pobreza extrema. Tenemos grandes retos. Hoy en día hay una política pública que está pensando en la seguridad alimentaria y nosotros básicamente queremos ser un aliado para seguir sumando por estas poblaciones. Consideramos que todos estamos colocando un grano de arena, por eso para nosotros es fundamental que las organizaciones de terreno que realmente están con las comunidades hagan parte de esta construcción colectiva de país. 700 organizaciones hoy reciben beneficios del Banco de Alimentos. Niños, madres, cabeza de familia, ancianos y personas en condición de discapacidad hoy son atendidas con los distintos programas con el apoyo de varios organismos que buscan suplir las necesidades de esta población. Todo tipo de ejercicios y vulnerabilidades. No tenemos ningún apoyo sobre proselitismos, ni religiosos, ni políticos, ninguna ideología. Llegamos en forma ecuménica a todos los ejercicios e iniciativas que tengan impacto con la comunidad. No solo Bogotá recibe los beneficios de estos programas, sino también municipios aledaños a ella. Según cifras en Colombia, la pobreza se ubicó en un 37.7%. Esta cifra es inferior en 1,4 puntos porcentuales a la registrada del año anterior. Colombia pasó de ocupar el 6º lugar en Latinoamérica y actualmente es el segundo en reducir el índice de pobreza. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita de mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echao pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Revisar los precios de los insumos, rebajar a cero los aranceles, dar tratamientos especiales en los futuros acuerdos comerciales, son algunas de las medidas que comenzarán a regir y nuestros mares, y hasta el último centímetro de nuestro territorio, sin desmayar un solo minuto. Y seguiré cumpliendo fielmente con nuestra Constitución, tal como lo juré ante Dios y lo juré ante ustedes, con todo el compromiso, con todo el esfuerzo, con toda la contundencia. Buenas noches. Su investidura. Esto por presunta participación en los hechos que rodearon la entrega irregular de contratos del sector de la salud en Bogotá.
Partido de la U analiza nombres para escoger su próximo presidente. El anuncio se da luego de la ratificación del ministro de Industria y Comercio, Sergio Díaz Granados, en el gobierno Santos. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Comenzó en firme la puesta del Pacto Nacional Agropecuario, firmado en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y líderes campesinos que permitieron el levantamiento del paro nacional. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy lunes 9 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, invitó a las FARC y al ELN a firmar acuerdos de paz antes que finalice el año. En un nuevo comunicado, las FARC, en cabeza de su director, Rodolfo Palomino, hizo un reconocimiento en las últimas horas a la señora Gloria Barreto, quien en un acto valeroso defendió en las pasadas protestas del 29 de agosto en Bogotá a miembros del ESMAD, que fueron atacados por manifestantes. Ante los altos mandos de la Policía Nacional, el director general Rodolfo Palomino condecoró y nombró madrina de la Fuerza Pública a la señora Gloria Inés Barreto, quien se interpuso entre manifestantes que el pasado 29 de agosto tiraban piedras y ladrillos a integrantes del ESMAD en el marco del paro agrario. Como una figura puesta, como ella misma nos lo ha dicho, por Dios en ese lugar, expone su aparente frágil condición humana. FARC reafirmaron voluntad de reunirse con una comisión del Congreso de la República en Cuba para discutir referendo por la paz. Pacto Nacional Agropecuario firmado en las últimas horas permitió el levantamiento del paro en varias zonas del país. Gloria Barreto, la mujer que defendió a miembros del ESMAD en las pasadas protestas del 29 de agosto, recibió un reconocimiento por parte de la Policía Nacional por su valerosa acción. Cupo de endeudamiento de Bogotá fue aprobado por más de 3 billones de pesos. Los recursos serán destinados a mantenimiento de vías, adecuación de colegios y movilidad. Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, podría perder